Un saludo de paz y bien, queridos hermanos. Somos la familia Gutiérrez Ardila. Mi nombre es Jim Fred, mi amada Adriana. Y este tema es importante para que lo analices y también lo puedas compartir con las demás hermanos de la pastoral familiar y con algún familiar que tú creas que le pueda servir este texto, esta reflexión, como iluminación para tomar ciertas decisiones en su vida, en su matrimonio, en su familia. Así que demos inicio a esto de la mano del Señor con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche queremos ponernos en tus manos. Queremos entregarte nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, lo que creemos. Queremos pedirte que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre cada persona que va a estar viendo este video. Queremos darte gracias, Jesús, por permitirnos estar aquí, por permitirnos compartir esta enseñanza. Regálanos tu paz, regálanos tu amor y regálanos tu bendición todos los días de nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor, a ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adriana, ¿en algún momento has tenido la oportunidad de escuchar a alguien que no está casada y quiere servir en la iglesia? O se casó en algún momento y llega a la iglesia, tuvo un encuentro y quiere servir en la iglesia, pero no sabe cómo hacerlo? Claro, a estas situaciones las conocemos como situaciones irregulares. Son parejas o son personas que en algún momento de la vida, en algún momento de su historia, estuvieron unidas sacramentalmente, pero por distintas circunstancias o distintas cosas que pasan en sus historias, se encuentran ahora divorciados y o se encuentran en alguna unión ya nueva, puede ser una unión de hecho o alguna unión civil. Muchas de esas parejas muy probablemente van a tener algunos hijos en común, algunos, sí, como historias de cada una de las personas, y generalmente vienen a la iglesia también con ánimo de escuchar, de servir y de ser incluidas también en la vida pastoral. Importante, entonces, si uno se encuentra con un caso de eso, ¿qué debe hacer? ¿Cómo ayudar a esas personas? Vamos a ver qué nos dice el mismo creador de la familia, que es Jesús, sobre ese tema. Vamos a analizarlo a través de un texto bíblico y vamos a analizarlo a través de un documento de la iglesia. Vamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Y este texto nos tiene que iluminar para saber vivir esta situación y ayudar a otros hermanos. Dice: otro sábado entró Jesús a la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí casualmente un hombre que tenía la mano derecha seca. Los escribas y fariseos estaban al acecho para ver si curaba en día sábado, para encontrar algo de qué acusarle. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte allí en medio. Él se levantó y se puso allí. Entonces Jesús le dijo: quiero preguntarle si es lícito hacer el bien el sábado o hacer el mal, salvar una vida o destruirla. Entonces, mirándolos a todos, les dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Pero ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Este texto lo hemos leído muchas veces, el hombre de la mano seca, el que tenía la mano tullida. Pero este texto tiene toda una ambientación que nos puede iluminar. Primero, Jesús es el Señor del sábado. Luego está en un lugar religioso de encuentro, de oración, de lecturas, para encontrarse en la vida espiritual, para practicar la ley. Hay un grupo de personas que son practicantes de la ley, conocedores de la ley, pero también hay una persona que está allí, pero está apartada, está excluida interiormente allí. Esta persona, si está aparte, es porque sabe y es consciente de su estado. Ahora Jesús se da cuenta de eso y dice lo siguiente: ponte aquí, ponte en medio. Y entonces hace una pregunta a todos: si es lícito o no es lícito, si es malo o no es malo, es curarlo. Entonces lo cura.
y la persona se le restablece la mano, ojo, aquí en el centro. Esto tiene una explicación muy importante. En la iglesia muchas veces hay muchas personas que sirven y tienen sacramentos, tienen acceso a los sacramentos, pero también hay personas que llegan y son conscientes como ese hombre de su estado y están allá apartadas. El hecho de que estén apartadas por sí mismos significa que se encuentran luchando con un juicio propio y también con el juicio de una sociedad o incluso de algunos grupos dentro de la parroquia. Sin embargo, esto genera en la persona algunas angustias, porque quien se encuentra con Jesús lo que más quiere es participar y dar a conocer a Jesús. Pero hay miedos, hay traumas. Pero ¿qué hace Jesús? Cuando ve que la persona está apartada y es consciente de su estado, ¿la deja ya? No, la llama, le invita a ponerse en medio. ¿Y esta persona qué hace? Ahí dice el texto que se puso en medio, pero eso no es fácil. Una persona que está en un estado así, está por allá apartada, tiene que vencerse a sí mismo. Tiene que vencer todos los juicios y prejuicios de la propia sociedad, de algunas personas que también pudieran estar en la iglesia y por desconocimiento la pueden tratar. Sin embargo, esa persona se vence a sí mismo. Confía en que Dios es quien lo llama y se atreve a salir de allá donde está apartado y se pone en el centro. Y en el centro es donde Jesús viene a hacer una obra poderosa de sacarlo de esa irregularidad, de esa falta de movimiento. Esto quiere decir que todas esas personas que de pronto llegan a la iglesia y están en una situación irregular, ¿cuándo van a salir de su irregularidad? Cuando estén en el centro. En el centro. ¿Quién los ayuda a salir de ese estado? Jesús. Entonces, ¿qué necesita vivir esa persona? Un acompañamiento, un auxilio para que pueda vencer sus propios juicios, los juicios de la sociedad, vencer sus miedos y atreverse a salir de allá con la cabeza levantada, porque es Jesús quien lo llama a salir de esa situación. Ese desplazarse implica un tiempo, pero ojo, la persona no está fuera del templo, está dentro de la sinagoga y se sigue desplazando hasta que llega al encuentro con Jesús. Una vez encuentra a Jesús, Jesús le sana. Esto quiere decir que todas las personas están llamadas a salir de irregularidades, pero de la mano de Jesús, pero de la mano y acompañamiento de las personas que representan a Jesús, como son los sacerdotes. Ahora, ¿qué implica todo este proceso? Vamos a ver qué dice un documento de la iglesia. La exhortación apostólica sobre el amor en la familia nos habla un poco de este discernimiento de situaciones llamadas irregulares. En el capítulo 296 nos habla de cómo estas personas que viven situaciones irregulares no están, nosotros como pastorales, nosotros como, bueno, y se refiere mucho a los pastores, que son los que realmente van a hacer este discernimiento, porque más adelante veremos cómo nosotros debemos acudir a nuestros sacerdotes para que ellos tengan en cuenta nuestro estado y de acuerdo a nuestro estado sean los que nos orienten. Entonces, en esta encíclica, en esta parte de la exhortación apostólica, nos habla mucho de cómo discernir. Nos dice que nosotros no somos, no estamos en iglesia para juzgar a nadie, no estamos en iglesia para medir a las personas, estamos en iglesias para mostrar la misericordia de Dios, estamos en iglesia para mostrarles a los hermanos el evangelio, para mostrarles a Jesús. Cuando en el evangelio de Lucas dice que esta persona va al centro con Jesús, se refiere justamente a eso, a ir a un encuentro de cara a cara con Jesús. Cuando cualquier persona en la iglesia se acerca, lo primero que debe hacer es un encuentro con Jesús, es un encuentro con el evangelio. Y en la medida que nosotros nos dejamos tocar por el evangelio, nuestra vida será transformada. Jim decía salir de la irregularidad, pero en realidad muchas parejas van a seguir viviendo muchas situaciones como la separación, van a seguir siendo personas divorciadas o van a seguir siendo personas vueltas a casar
con otra pareja no se refiere a salir de la irregularidad, se refiere más bien a vivir ese estado de vida, vivirlo de cara a la santidad, porque muchas veces creemos que simplemente por el hecho de vivir un estado irregular ya la persona está en pecado mortal. Y si ustedes analizan, la exhortación apostólica nos dice que no somos nosotros los que vamos a decir qué tan santo o qué tan en gracia o en qué estado de pecado se encuentran estas relaciones. A nosotros como miembros, y específicamente voy a hablar a ustedes, mis hermanos, miembros de las pastorales familiares, no nos compete decir quién sí puede y quién no puede hacer parte de la iglesia. A nosotros lo que nos compete como pastoral familiar es mostrar el rostro de Jesús a nuestros hermanos, mostrar el rostro de Jesús a las familias. Y siempre, por supuesto, mostrarles el camino. El camino ideal sería el matrimonio. El camino ideal sería que todas las parejas y que nuestras familias salgan matrimonios santos. Pero cuando se acercan estas personas a nuestras pastorales, cuando se acercan a nuestras iglesias, somos nosotros como pastoral familiar, como pastoral de matrimonio y familia, porque dicen matrimonio y familia, o sea, de todas las familias con las distintas situaciones que vivan, nosotros debemos saber orientarlo y sobre todo, como dice la exhortación, el camino de la iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. El camino de la iglesia no es condenar, el camino de la iglesia es difundir la misericordia de Dios, el amor de Dios. Eso es a lo que a nosotros nos compete. Entonces, como dice Jimfred, ser ese Jesús que le dice al hermano, ¿qué tienes? Muéstrame tu mano. O sea, y olvidarnos un poco de lo que es lícito y lo que es ilícito. Lo lícito, como decía Jesús, es sanar. Lo lícito es amar. Lo lícito es ver a un hermano sufrir y decirle por qué sufres, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo orientar, cómo puedo, o sea, como pastoral familiar no vamos a cambiar ciertas situaciones, porque hay situaciones que no vamos a poder modificar tan fácilmente. Pero sí como pastoral familiar, sí como comité de parroquiales, podemos guiar a esta persona y no convertirnos como en estos que al final van, bueno, ¿y cómo hacemos ahora nosotros para seguir atacando a Jesús? Y decirle, eso no lo puedes hacer. No. Nosotros tenemos que estar del lado de Jesús. El Jesús que acoge, el Jesús que toca, el Jesús que enseña. Y cuando se refiere a poner en el centro, no es que nosotros vamos a decirle a los hermanitos enseguida, corran, vayan a predicar, vayan a proclamar, vayan, no. Es un proceso donde decimos al centro es, por favor, que como pastoral familiar nos demos cuenta que existen otras situaciones. Nos demos cuenta que no solamente son parejas que vivan en estado de gracia sacramental, sino que existen muchas otras parejas que tienen otras situaciones. Nosotros conocemos muchas parejas que viven en relaciones mixtas, que son personas católicas que viven con sus esposas de otras religiones, como por ejemplo protestantes, o personas o al revés, que el hombre es protestante y la mujer es católica. Entonces, esa es otra situación rara, irregular, digamos. Pero, ¿quiénes somos nosotros para decir que esa persona se debe convertir al catolicismo o el esposo o la esposa? No. Nosotros debemos acompañar a esos hermanos. Nuestro deber como pastoral familiar es acompañar a los hermanos y saber lo que viven esas personas, tratar de entender por qué se vivió esta situación. Eso con respecto a nosotros como miembros activos de una comunidad. Pero ahora, ¿qué hacen estas personas? ¿A quién se dirigen? Bueno, precisamente ahí está lo que pasa en el texto bíblico. Todos los que estaban ahí eran conocedores de la ley, practicantes de la ley.
Pero hay un abismo entre conocer y practicar y conocer maduramente o con madurez, o sea, un conocimiento maduro es muy diferente. El que tiene un conocimiento maduro actúa y ejecuta sentencias con madurez. Es decir, Jesús, como tenía una madurez por ser Dios y ser hombre y entender la situación de ese hombre, le acoge, le acompaña y le saca de allí. Le ayuda a enfrentar todos sus miedos y le sana. Nosotros, si tenemos o conocemos una persona que vive en una irregularidad o en una situación de esta, que son las comunes actualmente, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros no sabemos. Pueda que tenemos algún conocimiento, pero no un conocimiento maduro como el que abarquen en un seminario, en toda una formación, para mirar todas las dimensiones del ser humano, todo lo que es la antropología, todo el estudio del ser, de la persona, para poder ayudarla. Nosotros no lo tenemos. Entonces, ¿quién puede ayudar? El sacerdote. Así que si uno tiene una situación como esta, debe dirigirse no al coordinador, no al que dirige cierto grupo, cierta pastoral, y exponerle su situación, porque no la va a entender con madurez. No significa que le estemos echando agua sucia a los hermanos, no, es que no tenemos el suficiente conocimiento y madurez y formación. En cambio, el sacerdote sí ha sido formado y ve psicología, ve filosofía, ve teología, para mirar todo de diferentes ámbitos y escuchar atentamente a la persona para orientarla y ayudarla a continuar y no ponerle trabas en el encuentro con el Señor. Dice la exhortación: nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Nosotros con esta formación queremos hablar justamente y mostrarlo desde el Evangelio. Jesús nunca condenó a nadie, nunca. No es nuestro trabajo, no es nuestra misión. Nuestra misión no es condenar, y mucho menos para siempre, porque como ya lo hemos dicho, estas situaciones pueden ser definitivas. O sea, puede ser que esta persona no tenga nulidad matrimonial y que vaya a quedar siempre en esa situación, ¿sí? Entonces pueden ser situaciones permanentes, y nosotros no podemos alejar a los hermanos del encuentro, del altar, no podemos. Y pues si hace un poquito de referencia aquí a las personas que sí voluntariamente dicen, pues a mí no me importa el sacramento, yo no difundo los sacramentos, el matrimonio no sirve, el matrimonio es un invento de la iglesia, yo a mis hijos no quiero que se casen, ya eso es otra situación, ya eso no es que están porque, ay no, vamos a tenerle misericordia. Pues sí, a todos les tenemos que tener misericordia, pero ese tipo de actitudes que van en contra de la iglesia, ya sí nosotros las debemos tener y ver con mucho más cuidado. También, eso que decía Jim-Fred, es importante nuestro sacerdote para todo, para que nosotros podamos tener una función pastoral, para que estas personas puedan vivir pastoralmente, puedan ejercer el cargo que quieran, o hacer un servicio pastoral debe ser a través del sacerdote, de su sacerdote que los conoce y que pues va a tener un seguimiento de su vida pastoral. Claro. Cuando el Papa Francisco dice que abran las puertas de los templos, no está diciendo abran el portón, no. Está diciendo que debemos abrir y acoger a las ovejas que por su propio olfato han sentido la necesidad del pastor. Y no solamente del pastor, sino del alimento que brinda el pastor. Este pastor, que es Jesús, no va a ser violento y les va a golpear, les va a decir apártense de mí, no, les va a acoger porque Él ha dado su vida en la cruz justamente por ellos, por todos. Y entonces, cuando el Papa Francisco dice, abran las puertas de los templos, es decir, acojan a aquel que viene olfateando a Jesús, acojan a aquel que tiene hambre de Jesús y dejen que llegue. Que estando aquí en el centro, el Señor se encargará de transformarles y ayudarles a ser plenos y felices desde el encuentro con Jesús. Ahora, esta charla es una invitación a vencer nuestros miedos, nuestros temores, nuestras inseguridades, tal vez impuestas por la misma sociedad que habla mal de la iglesia y piensa que la iglesia es déspota y nos va a patear o tirar por allá. No, esto hay que hacer como el hombre ese.
listo, tengo conciencia de mi estado, estoy en cierto estado, pero voy a atreverme a desplazarme, es decir, a emprender un camino para encontrarme con Jesús. A nadie se le puede negar un camino espiritual, porque Jesús vino a proponer el camino a la cruz. Y si la persona quiere venir a la cruz, recuerden que Jesús dijo, cuando yo sea elevado atraeré a todos a la cruz. Es decir, ¿por qué imponer o impedir que esta persona se acerque a Jesús si está buscando su propia sanación, su propia conversión y buscando acceso a la redención que Jesús le brinda? Entonces meditemos esto, compartámoslo en nuestra pastoral y también con aquellas personas que se acercan a la iglesia, a nuestra parroquia. Y si usted es miembro de esta pastoral familiar, dígale al padre que también le puede dar alguna formación sobre estos temas. Y no se aligere a dar juicios, sino todo trasládelo a la persona capacitada para discernir y olfatear cada asunto, cada circunstancia. No todos los casos son iguales, no todas las parejas son iguales, ni las situaciones son iguales. De eso se encarga el sacerdote, que es el que puede decir qué es lícito o qué es ilícito, dada autoridad por Dios mismo. Sí, y sobre todo nosotros con esta charla no pretendemos decir que el matrimonio no es lo más importante y que lo primordial es lo ideal, pues que todas las personas lleguen al matrimonio, porque con el matrimonio garantizamos que nuestros hijos vayan a tener una formación en la fe y podemos transmitir todo esto a nuestras familias. Ni estamos tampoco pues diciéndole a que todo el mundo puede caer en estados irregulares porque ya la iglesia nos acepta a todos y no sé qué. No, estamos diciendo simplemente eso, no juzguemos, analicemos y discernir muy claramente y con mucho cuidado las situaciones de algunos hermanos, y que a estos hermanos que están viviendo esta situación, a estos hermanos que hoy están en esta situación y que no lo quisieron, porque sabemos que detrás de un divorcio hay muchas cosas que las personas no quieren vivir, o sea, divorciarse, dejar a tu hijo, dejar a tu esposo, dejar la casa que soñaron, dejar la vida que tuvieron, eso no es fácil para una persona, no es fácil volver a empezar, no es fácil cuando la misma sociedad te está diciendo que fracasaste. Para ti, te quiero decir que siempre te acerques a Jesucristo, que Él no te esconde su rostro, que Él está para ti siempre, que te acerques a las Sagradas Escrituras y encontrarás allí el camino que conduce a la felicidad. Mis hermanos, espero que hayan disfrutado de este contenido, de esta formación. Benefíciense, compártanla para que más personas se sigan beneficiando del Evangelio liberador que brinda Jesús, nuestro Dios, amoroso, misericordioso, que piensa en ti y en nosotros como familia. Que tengan una buena noche y el Señor les siga asistiendo. Bendiciones.